Me llamo Lía, tengo 37 años. Trabajo en el Servicio Social Municipal, en el Departamento de Atención a Crisis, esa misma estructura a la que llaman las personas después de divorcios, violencia doméstica, desalojos o simplemente cuando ya no saben a quién más acudir. No es un trabajo al que se llega por vocación, pero llevo en él ya 9 años. En ese tiempo, aprendí a escuchar lo esencial, a no mirar las historias como algo excepcional y a no llevarme a casa la desolación ajena. En teoría, estoy casada desde hace 12 años. Mi esposo se llama Mateo. Es profesor en un colegio técnico. Algo sobre sistemas energéticos y mediciones instrumentales, de lo cual no entiendo nada y ya ni lo intento. No discutimos. Pero no es por armonía, sino más bien por falta de necesidad de demostrarle algo al otro. Entre nosotros hay una cortesía rutinaria: ¿sacas la basura? Puse la lavadora. En los últimos años no puedo recordar una sola conversación profunda, no una pelea, sino precisamente una conversación en la que alguno de los dos intentara llegar a una verdad sobre sí mismo o sobre el otro. Tenemos una hija, Luna, tiene 9 años. Lee más de lo que yo alcanzo a seguir. El mes pasado devoró 3 libros de una serie sobre una niña detective, ahora se interesó por la astronomía y lleva ya varias noches seguidas pidiendo un telescopio. Es difícil hacer que haga algo. Porque tiene que ser, pero es fácil convencerla si hay una idea. Hablamos mucho antes de dormir. A veces sobre por qué la maestra le puso un 8 en vez de un 9, o por qué una compañera ya no se sienta con ella. Otras veces simplemente me cuenta a quien en clase todos escuchan, y a quien siempre interrumpen. Nota esas cosas rápidamente. A veces me pregunta, ¿y tú con quién eras amiga en la escuela? ¿Alguna vez no te invitaron a jugar? No siempre respondo directamente, a veces invento un poco, porque no quiero trasladarle mis recuerdos. Pero después de esas charlas, me quedo mucho tiempo con los ojos abiertos, pensando en cuánta atención hay en ella, esa atención que los adultos tan a menudo pierden. Al templo, Luna fue por primera vez con mi madre, allá hay un coro infantil. Mi madre va desde hace mucho, lleva libros para intercambiar, ayuda a limpiar después del servicio. Para ella es más que religión, es una estructura donde todo está en su lugar. Luna fue sin mucho entusiasmo, pero después de algunos ensayos dijo, allí está tranquilo, y nadie me empuja como en clase. Mateo se encogió de hombros cuando lo oyó: si quiere ir, que vaya. No tengo problema, dijo, sin apartar la vista de la tablet. Yo también empecé a ir. No por fe, ni por los rituales. Solo para estar cerca. Sabía que mi madre quería que yo apoyara a Luna. Y en parte, también a ella. Aunque no lo pidió abiertamente, el templo se veía como siempre: bancos de madera, olor a cera, una acústica algo anticuada, alféizares húmedos. Las personas no cambiaban con los años, las mismas voces, los mismos abrigos, las mismas recetas de galletas para los encuentros comunes. El sacerdote, nuevo. Saúl. Joven, pero no ese tipo de joven que busca llamar la atención. Más bien reservado, práctico, incluso discreto. Saludaba sin sonrisa, pero sin frialdad. Unas pocas palabras después de la misa, sobre que llevar a la próxima reunión o que el nuevo micrófono aún no funcionaba. Nada de más, y sin embargo, empecé a prestarle atención. No por su apariencia ni por lo que decía, sino porque en su forma de estar no había ningún intento de causar impresión. Miraba directo, hablaba con claridad, no esquivaba la mirada, pero tampoco se aferraba a ella. No había insistencia en él, no tenía un papel preparado de pastor o de amigo de la familia. Y eso me generaba respeto. Las primeras veces me sorprendía a mí misma quedándome un poco más después del coro. Observaba cómo Luna guardaba las partituras en su carpeta, como mi madre ordenaba cosas en la cocina, como Saúl colgaba su chaqueta en un gancho en silencio. Era un momento en que nadie esperaba nada de mí, nadie evaluaba, nadie acaparaba mi atención. Y eso bastaba para que quisiera volver. Incluso si era, simplemente, para quedarme un poco más al margen. El viernes por la tarde, mi madre llamó, breve, sin largas explicaciones, como suele hacer: la parroquia quiere presentar una solicitud, hay que ayudar un poco con la redacción, tú entiendes de esas cosas. ¿La revisas? Le pregunté de qué se trataba exactamente. Bueno, es una financiación de la municipalidad, para renovar la cocina.
para el comedor de ancianos. Ya nos postulamos 2 veces, pero ahora hay otras condiciones. Saúl se está encargando, acepté sin pausa. No porque tuviera muchas ganas, sino porque sabía que para mi madre este proyecto era importante. Siempre. Se implicaba en cosas que le daban una sensación de propósito. Y yo también, a mi manera, quedamos en encontrarnos después de la misa del domingo. Entré al pequeño despacho, una sala separada en el ala lateral del templo, parecida a una despensa provisional que poco a poco van convirtiendo en algo parecido a una oficina. Una mesa con la superficie desgastada, algunas sillas, pilas de papeles, una laptop con el cable casi roto, una lámpara de escritorio vieja. En el radiador había un termo de café, cerca de la ventana, una caja con artículos de papelería. Hacía fresco, pero no era desagradable. Saúl estaba sentado, revisando unas impresiones, escribiendo algo con lápiz. «Buenas tardes», dije, haciendo clic en la cerradura. «Buenas. Llegas justo. Recién abrí los anexos, mira». Me deslizó uno de los documentos, un formulario estándar con secciones esperadas, utilidad social, evaluación del impacto, detalle del presupuesto. Empezamos a trabajar sin charlas de más. Yo leía los textos, proponía cambios, él pedía aclaraciones, no automáticamente, sino con atención. No delegaba la responsabilidad, como suele pasar, sino que realmente analizaba. En una de las tablas preguntó si era mejor escribir pensionistas solitarios o personas mayores en situación de riesgo. Y cuando le dije que la segunda opción era más precisa, no solo estuvo de acuerdo, sino que preguntó por qué exactamente. No por cumplir, quería entender, hablábamos con calma, centrados. En su entonación no había ninguna cortesía impostada, solo un trabajo equilibrado. Y eso me gustó. Sin condescendencia. Sin superioridad. Sin ese, ¿y para qué te importa todo esto? Sentí que no me estaban poniendo a prueba ni me mostraban gratitud de forma ostentosa, simplemente trabajábamos en pie de igualdad. Y eso era una sensación rara. En algún momento dije que esas solicitudes a veces se redactan como si la persona que las escribió nunca hubiera visto a sus destinatarios reales. Saúl sonrió, brevemente, con naturalidad, sin esfuerzo. Y aún así lo intentamos. ¿Sos optimista? Más bien, terco. Después de eso pasamos unos 20 minutos puliendo números en silencio. Tomé nota de varios puntos para verificar, él comparaba cosas con cartas antiguas en la pantalla. Cuando me levanté para irme, Saúl me sirvió café del termo en un vaso alto con funda térmica. Todavía te queda trabajo con esto. Llévatelo. Gracias, salí del despacho y caminé por el pasillo angosto, salí al patio, donde ya empezaba a oscurecer. Sosteniendo el vaso caliente, sentí que me calmaba un poco. Quizás no por el café en sí, sino por haber estado cerca de alguien que no hacía ruido. Y que tampoco callaba por aparentar. Solo permitía estar. Unos días después, me asignaron un turno nocturno. Los casos con personas en crisis siempre iban fuera de horario, especialmente cuando alguien terminaba en el hospital, y entonces los servicios sociales tenían que estar presentes. ¿Por qué? A menudo no había familiares, nadie que pudiera responderle a los médicos o simplemente tomarle la mano al paciente. Esta vez la paciente era una mujer con la que había trabajado hace algunos años, una historia difícil, un estado psicológico complicado, una rehabilitación que había requerido mucho esfuerzo, y que en su momento me generó respeto. Después de completar el programa, desapareció del radar, y recientemente la vi en misa, discreta, silenciosa, concentrada en la oración, como muchas de las que se aferran con todas sus fuerzas a un nuevo ritmo, cuando la llevaron al hospital. Por agotamiento, ella misma pidió que llamaran a un sacerdote, no a un familiar, ni a una amiga, ni a una voluntaria, sino exactamente a Saúl. En la sala había penumbra, el monitor parpadeaba con líneas estables, los médicos permitieron una visita corta, y yo llamé. Saúl llegó inesperadamente rápido, en jeans, chaqueta oscura, con una pequeña bolsa al hombro. No habló mucho. Simplemente se acercó a la cama, asintió con la cabeza hacia la mujer, le tomó la mano, dijo algo en voz baja que no llegué a oír, pero vi cómo ella cerró los ojos un instante, y aflojó los dedos. Cuando salimos de la habitación, Saúl no se fue de inmediato. Nos sentamos en un banco del pasillo, y él me ofreció un vaso de café de papel en silencio, no me preguntó si quería, no explicó de dónde lo había sacado,
simplemente me lo pasó como un hecho, como una acción sin palabras innecesarias. Lo tomé, algo sorprendida, pero agradecida, porque en realidad no me había dado cuenta de cuánto cansancio se me había acumulado en los hombros. ¿Cómo está tu hija?, preguntó tranquilamente, mirando hacia adelante, como si no esperara una respuesta inmediata. Bien. Ahora se está preparando para un concierto, cantan algo difícil, ni me acuerdo del nombre, pero ella está encantada. Tomé un sorbo de café y me sentí un poco más cálida, aunque el pasillo del hospital estaba bastante frío. Se parece a vos, dijo Saúl tras una pausa, sin sonrisa, pero con ese mismo tono atento que no tenía coqueteo ni juego. Solo una observación precisa, no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no sentí la necesidad de explicar, aclarar o diluir la emoción con una broma. Algo dentro de mí se movió lentamente, no de golpe, no con impacto, sino suavemente, como si reacomodaras los muebles de una habitación que no habías tocado en años, y de pronto, una noche, los cambiaras todos de lugar y entendieras que ahora se respira mejor. Nos quedamos así algunos minutos más. Nadie se acercaba, nadie interrumpía, incluso una enfermera que pasó nos saludó con la cabeza pero no preguntó nada. Saúl miró el reloj, se levantó, asintió, sin despedirse, sin dejar preguntas abiertas. Yo asentí en respuesta y me quedé un poco más, con el café, con la luz del hospital, con la sensación de que ese breve encuentro no cambió nada por fuera, pero sí reconfiguró algo dentro de mí. Después de aquella noche en el hospital, nada cambió por fuera. Yo seguía yendo al templo como antes, con Luna, con mi madre, a veces me quedaba un poco más si no tenía prisa por volver a casa. Pero algo en la comunicación entre Saúl y yo se volvió sutilmente distinto. No evidente. Simplemente, ahora. Su buenas noches tenía un poco más de atención. Y en mí, gracias, había algo menos de formalidad. Aún no hablábamos a solas, no nos deteníamos en privado. Pero a veces nuestras miradas se cruzaban un poco más de lo habitual. Me sorprendía observando cómo anotaba algo en su cuaderno, cómo movía una silla, cómo escuchaba con atención a alguien más, y en esos detalles sentía que él no solo estaba cumpliendo una función. Estaba realmente presente. Una tarde. Llegué un poco antes de lo habitual, mi madre me había pedido ayuda con el inventario, Luna estaba en el ensayo del coro. El salón estaba vacío. Saúl acababa de terminar una conversación con una mujer que yo conocía solo de vista. Ella hablaba breve pero con agitación. Él no la interrumpía, y luego dijo con calma, lo incluiré en la oración matutina. Si se pone difícil, pase. No hace falta esperar hasta el domingo, sonó tranquilo, sin ningún tono adicional. Pero entendí claramente que para esa mujer, esas palabras significaban algo. Como lo habían significado para mí unos días antes, el café en el hospital, aquel, se parece a vos, y la presencia sin preguntas. Y fue justo después de eso que pensé por primera vez, no somos solo conocidos por compromiso. Algo nos dejó aquella noche. Incluso si no lo nombramos, esa misma noche, al volver a casa, casi antes de dormir, recibí un mensaje, ¿tenés tiempo para hablar? Tardé unos minutos en responder, no por dudas, sino porque me preguntaba si ese encuentro realmente era necesario, si no estaba buscando en él una confirmación de algo que no existía. Al final, contesté brevemente, ¿sobre qué? La respuesta fue simple, sin tema. Solo un rato. Nos encontramos en el parque junto al templo, donde solía haber silencio a esa hora. Saúl estaba sentado en un banco, sin el teléfono en la mano, tranquilo, sereno. Me acerqué y me senté a su lado, sin saludos, sin rodeos, como si esta conversación no tuviera que empezar con formalidades. Guardó silencio varios minutos, sin forzar palabras, y solo cuando ambos nos habíamos acomodado un poco a esta cercanía nueva, no física, sino situacional, habló con cautela. Me preocupa un poco que tu presencia en el templo pueda generar preguntas en casa. No todos los esposos aceptarían con calma que su mujer se quede tanto tiempo aquí. Su tono era absolutamente comedido, no presión, no insinuación, no juicio. Sonaba a cuidado, dicho por una persona adulta que no quiere cruzar un límite. Yo respondí con sinceridad, sin defensa ni exceso de emoción, Mateo sabe a dónde voy. Cree que necesito cambiar de ambiente. Dice, te hace bien caminar, distraerte un poco, pero no pregunta más allá. No te pregunta qué es lo que te mantiene acá, no. Para él es algo externo,
una actividad más, sin mayor profundidad. Lo nuestro ya hace tiempo que está separado, compartimos habitaciones, pero los espacios internos son paralelos. Y acá, me siento más liviana. No más feliz, ni más entretenida, simplemente más liviana. Saúl se quedó en silencio. Un momento, asintió mirando al frente, no hacia mí. No era una evasión del tema, sino más bien un gesto de aceptación. Escuchó lo que debía escuchar y no buscó estirar la conversación. Me importa que todo lo que haya entre nosotros se mantenga dentro de la dignidad. La tuya, la mía, si sabes a qué me refiero, no veo estos encuentros como algo oculto. Y no quiero que se conviertan en un juego con los límites. Solo, quiero tener un espacio donde pueda ser yo misma, y si ese espacio es un templo o un banco de parque, ya es razón suficiente para respetarlo. La conversación fue breve, pero no había nada sin decir. No coqueteábamos, no buscábamos temas intensos, no construíamos nada. Solo pusimos todo en su lugar, con la conciencia de que cada uno es responsable de cómo se forma esta reciprocidad. Y eso, no las palabras, creaba entre nosotros una tensión, precisa, justa, controlada. Cuando volví a casa, Mateo no preguntó dónde había estado. Le bastaba con que la pava estuviera encendida y el noticiero siguiera sin interrupciones. A mí me bastaba con saber que acababa de vivir una conversación real, no casual, no agradable, sino necesaria. El jueves terminé el trabajo un poco antes. Se canceló una reunión, no tenía planes, y fui a la librería de la esquina. Luna me había pedido un nuevo cuaderno, tiene que tener animales, no flores, y eso se convirtió en una buena excusa para salir un poco de la rutina. Afuera el aire era gris, aplastado, ni lluvia, ni sol, algo entre el calor y la nada. Ese tipo de clima que empuja a la gente a los cafés o a los lugares con estanterías. La librería estaba casi vacía. Un hombre en la sección de libros sociales, 2 chicos en el rincón de los cómics. Me bastaron unos segundos para reconocer la espalda, Saúl, con una campera sin marcas, la bolsa al hombro, hojeando la portada de algún libro nuevo. Completamente casual. En ese entorno no parecía un sacerdote, solo un hombre leyendo una contraportada. Él fue quien me miró. Primero, ¿también venís seguido? Mi hija me obligó. Cuadernos para la escuela, respondí. Y de paso, algo para mí. El equilibrio entre lo obligatorio y lo placentero funciona. Exacto, sonreí. Me pidió, pero que no tenga flores. Yo estoy buscando algo sobre entorno urbano. Me dijeron que hay una sección con investigaciones nuevas, espacio público, arquitectura, urbanismo. Caminamos entre los estantes. Yo tomé algunos cuadernos. Él se detuvo frente a una fila de libros con etiquetas que decían, vida pública. ¿Le he seguido sobre planificación urbana o comunidades? Pregunté, no por conversar, sino por interés genuino. Sí. Especialmente lo relacionado con autogestión. ¿Para la parroquia? No solo. Si hablamos de comunidad como estructura viva, sin comprender la ciudad no vale nada. La gente no se une solo por la fe, sino por la lógica del día a día. Si no lo entendés, no construís un lugar, sino una atmósfera. Y esa no dura mucho. Sus respuestas no eran didácticas, ni buscaban impresionar. Sonaban como pensamientos de alguien que eligió algo no porque debía, sino porque no le salía de otra manera. Y eso me sorprendió. En el templo siempre lo veía muy contenido, incluso en su silencio. Pero ahora había más de él. ¿Aprendiste todo eso por tu cuenta? Pregunté. En parte. Después del seminario trabajé con personas desplazadas, sin entender el espacio social. No sobrevivís. La gente no viene al templo por el sentido. Quieren saber que aquí nadie los va a rechazar. Eso es lo esencial. ¿Y pensás que el templo debería aprender eso de la ciudad? Al contrario. La ciudad, del templo. Pero solo si en él queda respeto por el débil. Me quedé en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese momento no sentía la necesidad de decir nada. Pasamos junto a la estantería de novedades. Tomé un libro infantil ilustrado sobre emociones, no para Luna, para mí. No expliqué por qué. Y él no preguntó, ¿te sentís cómoda acá? Preguntó Saúl, de pronto.
¿En la librería? No, en general, no supe qué contestar de inmediato, últimamente, no del todo. Pero al menos sé dónde. No me siento apretada, él asintió. Sin ninguna emoción en el rostro, pero yo sabía, había escuchado, nos quedamos unos minutos más mirando portadas. Luego dije que tenía que irme. Que tengas una buena noche, dijo él. Igualmente, al salir, no miré atrás. Pero no me quedó en la cabeza la charla, ni los libros, ni las frases. Sino ese momento en que él no intentó ir más allá. Y tampoco se alejó. Solo estuvo allí, de lleno, pero dentro de los límites, y quizás por eso me descubrí pensando que esos límites, cada vez se desplazaban un poco más. El viernes siguiente, después de una reunión parroquial donde organizábamos la preparación para la feria benéfica, me quedé a ayudar a llevar cajas con cosas al cuarto de almacenamiento. Mi madre estaba ocupada con otras mujeres, y Luna se había ido antes a casa con una amiga, así que no tenía prisa. El cansancio se acumulaba, pero al mismo tiempo quería quedarme un poco más en ese entorno ordenado, aunque modesto, donde mis acciones tenían sentido y resultado claros. Saúl se ofreció a ayudar, y sin hablar mucho, llevamos juntos el último grupo de cajas al exterior, a un pequeño depósito técnico detrás del templo. Ya era de noche, y la plaza frente al templo estaba vacía. Casi no quedaba luz, solo el resplandor tenue desde una ventana del salón donde aún quedaban algunas personas. Dejamos las cajas junto a la puerta y nos quedamos quietos un momento, no porque no supiéramos qué hacer, sino porque ambos ya lo sabíamos, y cada uno esperaba que el otro hablara primero. Saúl tenía las manos en los bolsillos, pero estaba frente a mí, sin apartar la mirada, sin mostrar inquietud, solo con una apertura nueva que antes no se le notaba. No quiero que esto parezca una debilidad, dijo por fin, con sencillez, sin dramatismo ni esfuerzo por encontrar las palabras correctas. Y yo no quiero llamarlo de ninguna forma si no sé qué es, respondí, algo sorprendida de haberlo dicho así, pero sintiendo que era exactamente lo que pensaba. No hubo un movimiento claro, no nos acercamos de golpe, pero Saúl se aproximó lentamente, con tanto cuidado, como si comprobara si yo me iba a apartar, si iba a mirar hacia otro lado, si fingiría que todo esto era un error. Yo no me alejé. Tampoco me acerqué. Solo me quedé de pie y permití que ese momento existiera tal como era, sin evaluarlo, sin analizarlo, sin el miedo habitual que suele surgir en estas situaciones. Su beso no fue repentino, ni ansioso, ni apremiante, fue muy contenido, pero sin inseguridad. No buscaba respuestas, solo era el reconocimiento de un hecho. Algo entre nosotros ya había ocurrido, y ambos lo sabíamos. No respondí con entusiasmo, no lo abracé, no lo toqué en respuesta, pero tampoco me aparté, simplemente acepté ese instante como era, sin necesidad de convertirlo en algo más grande ni más pequeño. No hablamos durante varios minutos después. Él solo permaneció allí, a mi lado, y yo respiraba lento el aire que ya olía a otoño, no como en el parque ni como en casa, sino como en esos lugares donde nada tiene prisa. No sentía ansiedad, ni euforia, ni culpa, solo una calma que llega cuando finalmente dejas de fingir que no ves lo evidente. Cuando regresamos a la entrada de la parroquia, donde mi madre ya cerraba la puerta y me saludó con la mano, supe que ese encuentro no cambiaría nada ante los ojos de los demás. Seguirían viéndome como esposa, madre, hija, pero yo ya no podía volver al punto anterior, donde todo era simplemente correcto y comprensible. Unos días después de aquella noche, que no fue ni una promesa ni el inicio concreto de algo, yo seguía con mi rutina habitual. Trabajo, Luna, compras, cocina, parroquia, algunas reuniones con mi madre, como siempre. Saúl y yo no coordinamos nuevos encuentros, no nos escribíamos sin motivo, pero tampoco nos evitábamos. Él se mantenía a una distancia que parecía no variar, aunque los cambios ya habían ocurrido. Mis sensaciones internas eran claras, sin dramatizar, entendía que me había vuelto un poco distinta, aunque todo alrededor siguiera igual. Un día, justo cuando recogía a Luna después del coro, se me acercó una mujer de la parroquia. No era cercana, solo una de esas personas que uno ve seguido pero con las que nunca habla de nada personal. Su voz era tranquila, pero con un matiz de curiosidad que no se podía ignorar. Te veo seguido con el padre Saúl, dijo, como al pasar. La gente habla. No respondí enseguida, porque no sabía si ella esperaba una explicación, una justificación, o simplemente quería dejarme saber que lo sabía. Sonreí con cortesía, asentí y seguí caminando, tomando a Luna de la mano. Esa frase sonó tranquila,
pero dentro de mí comenzó a vivir su propia vida, no como miedo a ser descubierta, sino como la conciencia de que algo se había hecho visible, incluso allí donde intentamos permanecer discretos. En casa, esa misma noche, mientras preparaba la cena, Mateo estaba en el sillón, como siempre, deslizando el dedo por la pantalla de las noticias, tomando el té a sorbos, y haciendo sonidos que supuestamente indicaban interés por algún tema. Sin previo aviso, sin levantar la vista, dijo: «Vos y mamá ya casi viven en la iglesia». Su voz no era ni enojada ni irónica ni resentida, más bien había en ella un cansancio o un intento de decir algo importante sin recurrir a grandes frases. Me quedé en silencio un segundo, dejé el cuchillo sobre la tabla y respondí con tono neutro: «Tal vez allí me siento más en paz». Mateo detuvo por un momento el desplazamiento en su celular, miró en dirección a la cocina, pero no directamente a mí, y dijo: «Entonces anda. Solo no me arrastres con vos». Ese fue el límite que él marcó, con claridad, sin emociones fuertes, sin conflicto, pero con una contundencia indiscutible. Entendí que en este punto él no quería saber más, no estaba dispuesto a preguntar. Y, mucho menos, a escuchar algo que pudiera alterar su propia estabilidad. Su indiferencia no era activa, era costumbre, y justo ahí estaba su fuerza. Al día siguiente, ya en el templo, le conté a Saúl sobre el comentario de la mujer de la parroquia y la frase de Mateo. Él se quedó pensativo un momento, luego dijo, sin dramatismo ni intención de cambiar el ánimo: «No somos los héroes de esta historia». Lo miré y respondí, igual de tranquila, sin desafío, ni las víctimas. No hubo nada de escena cinematográfica entre nosotros, ningún abrazo, ni mirada prolongada, ni música de fondo. Pero fue en esa conversación que entendí, por primera vez, que ambos sabíamos con absoluta claridad lo que estaba ocurriendo. No hablábamos de lo que pasaba entre nosotros, no por miedo, sino porque las palabras no podían abarcar esa realidad, en la que no había promesas ni prohibiciones ni planes. Solo una verdad serena, que no necesitaba confirmación ni negación. El sábado, después del encuentro vespertino, la mayoría se fue rápidamente. Mamá se llevó a Luna de inmediato, apurada por alcanzar el autobús. Yo me quedé, aunque ya casi no había tareas, solo estaba ordenando materiales sobrantes, enrollando los rotafolios. Saúl estaba en la sala contigua. Él solía quedarse hasta el final, ya fuera porque realmente tenía cosas que hacer, o porque, como yo, no quería disolverse tan rápido en la noche. Entré para dejar una caja con artículos de oficina. Él estaba ordenando algo en el armario, luego se sentó sobre una colchoneta junto a la pared y sacó un termo. Sin gestos innecesarios, sin movimientos que implicaran algo. «¿Querés té?», preguntó simplemente. Asentí. Él sirvió sin mirarme, como si lleváramos años en ese ritmo compartido. Bebimos en silencio, sin sentir la necesidad de empezar con frases como «fue un día largo» o «por fin terminó». Ya no había formalidad en el aire. Y eso era casi peligroso. Pensé que toda esta historia iba a terminar antes. ¿Y ya empezó?, preguntó él en voz baja, no con ironía, sino con esa franqueza que no exige respuesta. No sabía qué decir. Pero tampoco quería huir de esa conversación, tal vez. Pero vamos pisando los límites con tanto cuidado, que ni notamos cuándo. Ya estamos más allá de ellos. Él dio un sorbo, mirando hacia un lado, no hacia mí. Esa mirada hacia afuera decía más que cualquier contacto visual. Como si mirarnos ahora, justo en ese instante, pudiera hacerlo todo añicos. Siempre es así: silencio, y luego, un umbral. Un solo movimiento, y todo lo demás cambia. Dijo él. ¿Y no querés cruzarlo? Sí. Pero no tengo derecho a cambiarte sin tu permiso. Su voz no tenía tensión. Tranquila, casi plana. Y por eso, particularmente seria, dejé la taza sobre una caja al lado. A veces siento que ni yo misma sé dónde están mis límites. Pero sé que estando con vos los siento todo el tiempo. Y no los cruzas. Porque no tengo miedo de lo que pase. Tengo miedo de lo que desaparezca. La pausa no se prolongó. Él simplemente me miró, de un modo distinto al de antes. Y eso bastó para que yo diera medio paso hacia él. Apenas nos acercamos, pero fue suficiente. El beso ocurrió rápido. Sin preparación, sin frase culminante. Como si ya hubiera estado ahí, justo entre dos respiraciones. No hubo un después. Y ya no quedaba un antes.
Solo ese gesto, que nadie comentó, me alejé un poco. Él no dijo nada. No hubo ni perdón, ni no debía. Ambos sabíamos que esa línea ya se había cruzado. Y que no habría vuelta atrás. Nos quedamos un rato más. Sin apuro, sin papeles que interpretar, sin palabras que hicieran falta decir en voz alta. Entre nosotros ocurrió algo que no necesitaba explicación, pero que lo cambiaba todo. Cuando salí de la sala, la noche era inesperadamente clara. Por la ventana, un parpadeo de luces ajenas. No miré atrás, pero sabía que él seguía ahí y que una parte de mí, también. Una semana después de aquel encuentro, Saúl me escribió de forma breve y sin explicaciones: me convocan a la diócesis. Alguien presentó una queja. No me sorprendí ni me sentí desorientada, porque en realidad ya entendía que esto era solo cuestión de tiempo. En la parroquia la gente observa, interpreta, saca conclusiones sin preguntar directamente, y luego transmite lo que ellos mismos inventaron. Aquello que intentábamos mantener dentro de los límites del respeto, la contención y el autocontrol, de todas formas se hizo visible, porque lo auténtico siempre se nota, incluso si no hay palabras, ni gestos, ni vínculos evidentes. Quedamos en encontrarnos en el parque, en el mismo lugar donde antes simplemente nos sentábamos a hablar de tranquilidad, del entorno, de Luna. Esta vez, la conversación iba a sonar distinta, aunque el tono se mantuviera, sobrio, honesto, sin necesidad de nombrar las cosas con etiquetas rígidas. Llegué un poco antes, me senté en el mismo banco y esperé, sin pensar en las palabras, porque en estas situaciones las palabras o fallan el blanco, o no cambian nada. Cuando Saúl llegó, vi en su rostro un tipo de cansancio que no venía de noches sin dormir ni de esfuerzo físico, era el agotamiento de alguien que ha intentado por mucho tiempo mantener el equilibrio entre dos vidas, y que ahora se ve obligado a elegir una, no porque quiera, sino porque el entorno ya no lo permite. Se sentó a mi lado, no habló enseguida, y esa demora no fue incómoda, al contrario, resaltaba la seriedad de lo que estaba por decirse. Me proponen una reubicación, dijo al fin, con calma, sin intentar justificarse ni buscar compasión. Si te vas, no escribas, le respondí sin vacilar, no como una prohibición, sino como un pedido de dejar esta historia tal como es, sin intentos de revivirla ni fingir que podría continuar a través de mensajes. No tengo nada que escribir, dijo él en voz baja, y en esas palabras no había distancia, sino aceptación total de que ningún mensaje podría decir más de lo que ya se había dicho aquí. Ni yo, nada que responder, dije, sintiendo que ninguna frase mía le daría más que este rechazo directo a cerrar con palabras grandes. Nos quedamos sentados, más tiempo del necesario para cualquier conversación, y no intenté controlarme. Simplemente dejé que el tiempo pasara, permití que este último encuentro fuera tal como era, sin adornos, sin ilusiones, sin necesidad de una gran despedida. Ninguno pidió explicaciones, nadie preguntó, y sí, nadie revivió escenas del pasado. Sabíamos que en cada y sí se escondía algo que ya no iba a cambiar, por más veces que se repitiera. Cuando él se levantó, yo no hice ningún gesto para retenerlo, y él no hizo ninguno para quedarse. No fue un gesto de frialdad ni de dureza, solo un punto al que ambos habíamos llegado sin conflicto y sin tragedia. Me quedé sentada en el banco unos 10 minutos después de que sus pasos desaparecieran entre los árboles, y no pensé ni en él, ni en nosotros, ni en lo que vendría después. Esta vez de verdad no había nada que decir, no porque se hubiera acabado todo, sino porque todo ya había sido. Después de que trasladaron a Saúl, todo pareció volver a su lugar. En la superficie, las cosas de siempre, anuncios en el grupo parroquial, caras nuevas en el comité organizador, chistes viejos después de las reuniones. Mamá decía que los cambios eran para mejor, que por fin había un enfoque más activo con los jóvenes. El nuevo sacerdote era, en efecto, dinámico, con un plan claro, abierto al diálogo. Yo sonreía, asentía. No por hipocresía, simplemente ya no tenía necesidad de corregir o explicar nada. Casi nadie mencionaba a Saúl. Y si lo hacían, era al pasar, sin juicios explícitos. En las iglesias eso se hace bien, no decir en voz alta lo que todos sienten. Eso tiene algo de tacto, y algo de evasión. No busqué retomar el contacto. No escribí. No pregunté. Ni siquiera en mis pensamientos lo idealicé. Ambos habíamos hecho algo que no encajaba en el sistema habitual. Pero no huimos. Solo entendimos el límite, ese que no se puede cruzar dos veces sin romper algo más grande.
No entre nosotros, sino dentro de uno mismo. Una vez, después de misa, me quedé a ordenar en la sala donde solíamos sentarnos. Las puertas ya eran otras, los muebles estaban reubicados, ni siquiera el termo seguía ahí. Pero cuando salí, comprendí que una parte de mí seguía sentada allí, no en una escena, ni en un recuerdo romántico, sino en ese punto donde me había vuelto otra. Tampoco hubo catástrofe en casa. Pero sí microgrietas. No dramáticas, sino silenciosas. Momentos en los que la mirada de Mateo se posaba en mí un poco más de la cuenta, y no podía saber si sospechaba algo o simplemente esperaba que yo volviera a ser la de antes. Pero yo ya no podía. No por otro, sino porque la experiencia no se rebobina. Luna preguntó por qué ya íbamos menos a la iglesia juntas. Yo respondía algo neutro. A veces iba sola. A veces me quedaba en casa. La fe no se había ido. Solo ya. No estaba atada a un edificio o a un rol. La oración se volvió distinta, menos de pedir perdón, menos de suplicar. Más bien una forma de sostener el equilibrio. Una noche, Mateo hizo una pregunta simple: ¿te sentís bien? Sí, respondí. Enseguida. Y sabía que era verdad. Pero no toda, en su mirada no había sospecha. Solo observación. De ese tipo de cercanía donde ya no se puede esconder nada por completo. Y no sentí culpa, sino gratitud, por tener cerca a alguien que no pregunta, pero igual sabía que no lo había traicionado en lo que tuve con Saúl. Pero tampoco podía decir que había sido inocente. Fue una experiencia, no como placer. Ni como fuga, ni como búsqueda. Sino como descubrimiento de límites que no siempre están en el mapa de la vida. La justicia no es siempre castigo. A veces, es la necesidad de vivir con la conciencia de las consecuencias. Sin aplausos. Sin condena. Simplemente, con un nuevo nivel de responsabilidad. Por una misma. Por el silencio. Por la decisión de no volver, incluso si se podría. Pasó el tiempo. Todo permanecía en su lugar, los bancos, el rincón junto al piano, la mesa en la sala lateral donde alguna vez tomamos té. Y yo, también permanecía. No huí, no me borré, no pasé página, como aconsejan los libros de autoayuda. Simplemente seguí viviendo, ya con eso que no se cuenta, pero vive al lado. No como carga. No como fantasma. Sino como una estructura interna transformada, como una nueva costumbre de pensar más allá de mí. La iglesia ya no me parecía un lugar que tuviera que dar respuestas. Ni siquiera un lugar donde pasó algo importante. Se volvió un espacio donde por primera vez me permití no huir de las contradicciones. No dividir todo entre bueno y malo, no exigir un esquema claro. Simplemente, estar. La oración dejó de ser un pedido. Se volvió una forma de recomponerme. Seguí yendo a misa, pero ya sin obligación. Sin plan. En algún momento, eso se volvió más íntimo que lo establecido. La fe para mí no perdió sentido, al contrario, se desprendió de los roles. Dejó de ser una respuesta externa. Y se convirtió en algo que crece desde adentro, incluso cuando incomoda. Mi esposo no preguntaba. Pero veía cómo, a veces, su mirada se detenía. No como acusación, ni como sospecha. Más bien como un intento de entender en qué había cambiado el silencio entre nosotros. Y en esos momentos no sentía culpa, sino responsabilidad. Por sus preguntas no formuladas. Por haber traicionado no su cuerpo, ni su promesa, sino mi propia idea de permanencia. Seguíamos viviendo juntos, como antes. Mañanas compartidas, desayunos, chistes, escuela, compras. Pero algo en mi manera de estar con él se volvió más cuidadoso. Ya no quería ser solo la mujer que llega a tiempo y prepara la cena. Y tampoco aspiraba a ser la fuerte que superó todo y se perdonó. Solo quería ser más honesta, incluso en el silencio. Cuando un día Luna dijo: estás como un poco distinta. Pero me gusta, sonreí por primera vez en muchas semanas, sin sombra en el pensamiento. Su atención era simple y directa. Y entendí, los cambios no siempre son amenaza, si no los disfrazas. No me arrepiento. Pero tampoco me alegro. No fue una fiesta ni una derrota. Fue una parte de mi vida que no trajo alivio,
pero sí claridad. Todos caminamos al borde de algo. Unos por desesperanza, otros por nostalgia, otros por el deseo de saber si aún pueden sentir. Y yo sentí. No es una justificación. Es un hecho. Y vivo con él no como con una sombra, sino como con algo que ya no se deshará. Escribí mi historia. No sobre nosotros. No sobre él. Sino sobre una mujer que un día se detuvo en medio de su recorrido habitual y vio que no podía volver a ser la misma. Porque algo dentro de ella se había movido para siempre. No fue una historia de traición. Ni un romance. Fue un reconocimiento. El encuentro de dos personas en un punto donde ya ninguno quería mentirse. Y no destruimos nada, solo abrimos una puerta por la que, después, tuvimos que salir por separado. Eso también es una forma de responsabilidad. Las velas en la iglesia casi se habían consumido. Yo estaba sentada aparte, esperando que Luna terminara algo en su cuaderno. El nuevo sacerdote se acercó a la salida, me saludó con un gesto, incluso sonrió. Le respondí. No sentí un nudo en la garganta. No hubo vacío. Solo la comprensión de que había atravesado una experiencia sin nombre fácil. Y no me caí, por primera vez en mucho tiempo no buscaba un nuevo sentido. Simplemente permanecía. En mí misma, en mis vínculos, en mi fe. Tal vez ahí esté el punto de madurez, cuando ya no esperas aplausos, ni temes el juicio. Solo sabes, viviste con honestidad. Y aunque erraste, no perdiste la capacidad de seguir siendo humana.